Nuevamente los saludo a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Brenda Martínez Hernández y seré quien va a moderar esta mesa titulada Patrimonio Cultural, Propiedad Intelectual y Niñez Migrante, perteneciente al programa de maestría en Derecho Indígena. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas, a quienes tengo el honor de presentar enseguida. Profesora Claudia Araceli Mendoza Antúnez es doctora en Derecho por la UNAM, con mención honorífica y premio Marcos Kaplan, con formación en Derecho Internacional en la UNAM y en la Universidad París. También es profesora de la UNAM, de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Es investigadora Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel 1, especializada en libre determinación de los pueblos indígenas, pluralismo jurídico e interculturalidad. Asimismo, nos acompaña el profesor Jacobo Mérida Cañaverales, es doctor en Derecho y en Estudios Regionales, reconocido como investigador nacional nivel 1 por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. También es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Sus líneas de investigación son Derecho Indígena, Derecho Judicial y Derecho Centroamericano. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que van a presentar su trabajo terminal, que en un momento presentaré. Les comento acerca de la dinámica. Cada uno de los participantes va a tener 10 minutos para exponer su trabajo. Una vez que terminen, cada uno de nuestros comentaristas a su vez tendrán 10 minutos cada uno para realizar alguna retroalimentación u observación. Faltando 2 minutos para que termine el tiempo de su participación, yo les estaré avisando para que vayan haciendo este cierre. Y bueno, vamos a dar inicio con la mesa de trabajo con la presentación del estudiante Luis Alberto Octaviano Irineo, que va a presentar su trabajo titulado Caso descriptivo, colectivo Nubo, la propiedad intelectual en los pueblos originarios y los mecanismos de protección. Adelante, por favor. ¿Me escuchan? Nada más para corroborar el audio, ¿se escuchan bien? Sí, se escucha bien. Okay, adelante. Sí, se escucha. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Alberto Octaviano Irineo. Hoy les vengo a presentar mi proyecto de investigación, en este caso es descriptivo, colectivo Nubo, que va a enfocar en la propiedad intelectual en los pueblos originarios que no tenemos que protección. El proyecto Nubo es una iniciativa nacida en el diálogo comunitario que fue reafirmada y aprobada mediante Asamblea General. A partir de esta iniciativa que fue aprobada en comunidad, aquí el compromiso de seguirnos preparando y poder estar a la altura de lo que demanda el pueblo. Por tal motivo, días pasados la Secretaría de Economía me otorgó el registro de marca de mi propio nombre para poder estar en la parte de investigación, desarrollo y servicio de diseño. Y comenzó prácticamente el proyecto. El proyecto, a raíz de una investigación y serie de seminarios que se hicieron, arrojó como resultado que solo 5 de cada 100 personas de la comunidad conocen sus lenguas. Los problemas son diversos, pero entre los cuales encontramos 3 que son de mayor relevancia e importancia. En este caso se les presenta la lengua originaria por la impartición del español en las escuelas. La migración por falta de oportunidades laborales en su lugar de origen y por sufrir discriminación. Dicho de esta manera, y al percatarnos de esto, y lo que hemos encontrado es que
al sufrirse los padres, los abuelos, comenzaron a cortar la transmisión de su lengua, de sus conocimientos y sobre todo de sus tradiciones, lo que está provocando una extinción de las lenguas, lo que conlleva que se pierda el conocimiento y sobre todo una forma de ver el mundo. Nuestra pregunta de investigación, del cual partimos a partir de todo este contexto, es cuál es el reconocimiento que tienen los sistemas normativos de los pueblos originarios sobre la protección intelectual de sus conocimientos en la legislación nacional e internacional y qué estrategias se implementan para ejercer los derechos de propiedad intelectual colectiva en el contexto de los pueblos originarios en México. Esta pregunta nace a partir de que si bien es cierto se está perdiendo los conocimientos, ¿qué se está haciendo por recuperarlos y sobre todo por mantenerlos? ¿Por qué realmente se ha perdido toda esta cuestión y por qué está cada vez mayor la pérdida y es más acelerado? De ahí nació nuestro objetivo, el cual tenemos como colectivo, como parte del proyecto, que es diseñar las estrategias para la protección y preservación de los derechos de propiedad intelectual colectiva en un contexto indígena del Estado de México, mediante el análisis, el reconocimiento que se tiene de la protección intelectual de los pueblos originarios en la legislación nacional e internacional. En esta parte nosotros nos centramos en 3 etapas, de lo cual podría ser nuestro proceso de investigación, que una es describir y analizar los usos y costumbres de los pueblos originarios como preceptos de protección para las comunidades. 2. Proponer los mecanismos que emanen de los pueblos originarios para garantizar una correcta protección, asimismo el uso de manera responsable. Y lo que englobaría y conlleva la unión de estos 2 puntos, que es la integración de estrategias para la debida protección de la propiedad intelectual colectiva, no solo en los pueblos, sino también en la legislación del Estado. A partir de eso, nuestro modelo de investigación y específicamente nuestra metodología se basa en la investigación etnográfica doblemente reflexiva participativa. Este nuevo planteamiento, parte de la investigación participativa, pero no solamente de estar en comunidad, sino ser de la comunidad, lo que en algún momento cuestionaba. ¿Por qué sigue existiendo el estatuismo solamente de los elementos icónicos de la comunidad, sino de toda la cultura, el conocimiento? Por lo cual, este modelo de investigación, esta metodología, implica que no solamente seamos agentes externos, sino que seamos parte de la comunidad y que estemos integrados con la comunidad para poder entender esa cosmovisión y sobre todo que la comunidad se acoja y crezca de manera colaborativa con la persona. Parte de esta metodología no solamente retoma lo que es la oralidad y los conocimientos tradicionales, sino también comienza a estructurar las bases para que a partir de este proyecto podamos crecer y darle esa certeza legal a las comunidades en temas de su protección. En palabras de Garibay, quien expresaba que la verdad derrota de un pueblo no está en ser conquistados, sino que los conquistadores escriban su historia. Para nosotros nace esa responsabilidad de poder transmitir y darle formalidad a lo que ya existe, que es esta oralidad y todos los conocimientos tradicionales. ¿Hacia dónde vamos? Este proyecto que se está describiendo engloba 4 pilares, que es la cultura, la educación, la economía y el desarrollo sostenible. Es bien sabido que nuestros indígenas tienen, y lo han demostrado históricamente, un gran acervo cultural y artístico que debe ser protegido y capitalizado para el desarrollo social y colectivo de los pueblos originarios. Para nosotros es una satisfacción que haber contribuido a que en recientes fechas, ya en los registros de marca, soliciten una asamblea comunitaria para poder otorgar el registro. Creo que el trabajo que hemos desarrollado ya desde este proyecto como tal ha sido un parteaguas, porque jamás se había escuchado de que solicitaron una asamblea comunitaria para poder acceder a un registro de marca. Y dentro del reglamento que en meses pasados
expidió, justamente pide esa estructuración bajo los términos de los pueblos comunitarios. Y pues este es un resumen muy breve de lo que es nuestro proyecto de investigación y lo que vamos a estar desarrollando hasta el momento. Por su atención, pues muchas gracias. Agradecemos tu presentación. Enseguida vamos a iniciar con la primera ronda de retroalimentaciones. Vamos a escuchar a la doctora Claudia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, felicidades, Luis Alberto. Voy a destacar lo que yo veo de lo poco que conocemos, bueno, porque, la lectura que recibimos y ahorita tu presentación. Hay que destacar, por supuesto, que es un trabajo, como tú lo dices, y lo voy a reiterar, desde la comunidad. Entonces, hay un compromiso comunitario que es como el punto fuerte del trabajo. Ahora bien, pareciera que, aunque tu pregunta de investigación va hacia un lado, lo que vemos, bueno, lo que yo vi es más bien una descripción del proyecto Nugo. Entonces, habría que definir el aspecto central del trabajo de investigación. O ¿de qué se va a tratar? Se va a estudiar la lengua, los bienes comunes, el conocimiento tradicional, la propiedad intelectual, que es lo que más bien mencionas como la pregunta de investigación, o el proyecto Nugo. ¿De qué manera el proyecto Nugo se articula dentro del trabajo de investigación, o es en realidad el trabajo de investigación que da respuesta a problemáticas particulares que tú debes de definir también de manera un poco más clara? ¿Por qué? Porque hablas, por ejemplo, de diseñar estrategias, proponer mecanismos e integrar acciones. Y yo creo que esos están potencialmente en el proyecto Nugo, ¿no? Entonces, realmente ahí está como, de alguna forma, la respuesta. La intervención e investigación me pareció que se sienten como mezcladas. Cuando hablas también de propiedad intelectual colectiva, habría que definirla bien. ¿Qué es lo que consideras tú como propiedad intelectual colectiva? ¿Qué es lo que para la comunidad, qué significado pudiera tener? Porque el término de propiedad de por sí ya pues es propio de un sistema particular económico y jurídico, ¿no? Del derecho moderno. Pero ¿por qué? ¿De qué manera una categoría tal vez construida desde el propio proyecto Nugo, desde el propio proyecto comunitario, pudiera definir, ¿no?, esto que tú trabajas como propiedad intelectual colectiva, y que es muy importante, sobre todo pues ahora con la reforma del 2024 y con las reformas que vienen, ¿no? Y todo este problema de propiedad intelectual. Bueno, creo que centralmente son esas las observaciones que yo tendría, con mucho respeto y por supuesto felicitando pues este compromiso y ese proyecto que parece que va a dar mucho, ¿no? Muchas gracias. De mi lado sería todo. Gracias a usted, doctora, por su retroalimentación. Y vamos a escuchar ahora al doctor Jacobo Mérida. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Luis Alberto, pues antes de todo felicitarte. Es un proyecto muy ambicioso. Comentar que el tema de la propiedad intelectual, el patrimonio cultural, es un tema actual. Es un tema que se está construyendo. Lo que te ha planteado la doctora Claudia, creo que ahí es un punto importante que tomes en cuenta, porque cuando se está construyendo un tema precisamente, pues tiene puntos grises, tiene secciones grises que al momento de que tú trates de ingresar a ella te vas a encontrar con poca información. Sobre todo en México. Los casos mexicanos, si bien últimamente han cobrado importancia, es claro que pues hace falta todavía mucho trabajo con respecto a la propiedad intelectual de los pueblos y comunidades indígenas. También el trabajo que se tiene que hacer desde el ámbito institucional, y esto genera que el tema de la propiedad intelectual pues es un tema que puede llegar a ser complicado, ¿no?, abordarlo.
Y si a esto le agregamos que tu intención es hablarlo desde la comunidad, pues yo pienso que ahí vas a tener, se va a volver mucho más complejo porque tenemos que definir claramente por dónde te vas a mover. Me parece muy importante que tengas claro cuáles son los bienes, los objetos de conocimiento que se van a regular en propiedad intelectual, porque pareciera que el proyecto de investigación no tiene claro ese punto. Creo que es más fácil hablar de propiedad intelectual cuando hablamos de un aspecto en específico, ¿no? Por ejemplo, hablamos de, no sé, te gusta de bordados, y yo creo que aquí aterrizas mucho el tema, porque al momento de ver el proyecto de investigación, sí es importante definir básicamente en dónde te vas a mover. Pareciera que el proyecto te deja muchos espacios relajados, por decirlo de alguna forma, y esto es porque no has llegado hasta el fondo de lo que realmente quieres hacer. Yo creo que la comunidad te aporta todo esto, o sea, eso te está, creo yo que para ti que te estás moviendo en el ámbito de la comunidad, es evidente cuáles son los puntos que tú quieres retomar. Yo creo que eso se tiene que plantear en el proyecto, ¿no? El proyecto, eso es muy importante, si quieres hablar sobre la propiedad intelectual en ese sentido o en tal sentido, desde el ámbito de la comunidad te provee eso. Ahora, esa es la comunidad donde tú te mueves, pero también tu proyecto dice, y me voy a referir a este punto, tu proyecto dice eh, en el objetivo 3, integrar estrategias para el reconocimiento y la protección de la propiedad intelectual colectiva a partir de especificidad para la defensa y el reconocimiento de las creaciones de los pueblos originarios, así como para la legislación del Estado. Y yo siento que este tema, cuando ya hablas de legislación del Estado, pues tienes que ver algunas cuestiones de regulación jurídica. En México estamos iniciando estas cuestiones, pero sí es importante que tomes en cuenta tal vez otras experiencias eh, que te pueden generar regulaciones diversas, ¿no? Y aquí, en este ámbito de que estamos, te digo, muy relajados en ese punto, pues te puede servir incluso para proponer esas estrategias, ¿no?, que tú estás señalando. ¿Por qué? Porque en otros países el tema de la propiedad intelectual es un tema que ya tiene mucho más avanzado que nosotros, ¿no? Entonces, a ver, para ir recapitulando esta cuestión, por un lado es, sí, primero ver, definir cuáles son lo que vas a regular. Aquí, por ejemplo, planteabas, que a mí me pareció que ese era el tema de la lengua, ¿no? Y tenemos una variedad enorme en nuestro país, ¿no?, de aspectos lingüísticos. Yo pensé que por ahí te ibas a mover, ¿no?, al momento en que desarrollabas el proyecto, porque así nos daba un poco más de certeza. Pero cuando desarrollaste el proyecto me quedó claro que al momento de hablar, por ejemplo, de tu objetivo general, que tú planteabas, diseñar estrategias para la protección y la preservación de los derechos de propiedad intelectual colectiva en un contexto indígena, pero te das dando cuenta que estás dándole la vuelta a todo el tema, ¿no? Mediante el análisis del reconocimiento que tiene la protección intelectual de los pueblos originarios en la legislación nacional e internacional. Entonces, en ese punto, sí siento que tenemos que aterrizar ahí, esto es desde la comunidad, pero la regulación de la propiedad intelectual, como tú bien dices, es un aspecto institucional. Entonces ahí tenemos dos aspectos que tú debes de abordar de forma muy clara y puntual. Yo creo que con eso, Luis Alberto, le vas a dar, vas a concretizar mucho más lo que vas a hacer en el proyecto bueno, en la investigación que yo creo que ya estás desarrollando, que ya vas en la parte final, pero sí sería muy importante también definir cuáles son los avances de esa investigación, porque al momento de ver avances, pues yo creo que ahí nos vas a decir qué es lo que qué es lo que estás haciendo en el proyecto, ¿no? Yo creo que con esas dos cuestiones defines mucho y creo que nos podrías dar también la certeza de que tanto tu objetivo, tus preguntas, objetivos específicos, pudiera tener, estar lógicamente relacionados, ¿no? Entonces, nuevamente felicitarte porque reitero, el tema es nuevo en México, se está construyendo este punto
y te recomiendo, pues por ahí ya está circulando esta propuesta de nueva ley, ¿no? La ley reglamentaria, que habla mucho de estos temas de derecho al patrimonio, incluso desde los sistemas normativos. La ley de patrimonio cultural deja un aspecto muy, muy, muy leve a la cuestión de sistemas normativos, ¿no? Porque al final el tema de la protección intelectual o el derecho a esta protección del patrimonio intelectual o de los bienes intelectuales, pues al final también es una cuestión de dinero, ¿no? Al final es una cuestión económica que se podría abordar de otras formas, pero pudiera generar esta cuestión. Entonces, por mi parte sería todo, agradecerte y felicitarte mucho por este proyecto de investigación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su participación, doctor. Enseguida vamos a escuchar a Marta Erika Valladares Ortega con su trabajo titulado La niñez migrante en la Ciudad de México, análisis de la protección institucional en la Casa del Migrante. Adelante. Ya se puede ver, ¿verdad? Sí, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Solamente quiero hacer la connotación rápidamente del avance de mi trabajo de grado, de lo que les mandé previamente a el avance que llevo ahorita. Estoy poniendo otro título porque trabajé con mi director y decidimos acotarlo a 3 entrevistas de unas familias que ahorita voy a mencionar, en vez de la Casa del Migrante, porque yo no tenía trabajo de campo. Entonces, como no tenía trabajo de campo, se sugirió que en vez de la Casa del Migrante se hiciera con este grupo de personas indígenas del estado de Chiapas. Solamente quería hacer esa connotación del motivo del por qué lo acoté todavía muchísimo más. Entonces, el desplazamiento forzado interno de la niñez indígena en la Ciudad de México y su impacto en el derecho a la educación. Dentro del estudio que hice, sobre todo los hallazgos, bueno, primero menciono lo siguiente. Se hizo en la Ciudad de México este trabajo de investigación, sin embargo, muy específico entre la alcaldía Gustavo Madero y Coajimalpa, en la Ciudad de México. ¿Por qué entre estas 2 alcaldías? Porque esta niñez indígena se encuentra justo dentro de estas limitantes, solamente lo separa un semáforo. Entonces, por eso se hizo la connotación a estas 2 alcaldías. Bueno, dentro de este trabajo de investigación vamos a analizar el desplazamiento forzado interno de niños, niñas y adolescentes indígenas en la Ciudad de México, como ya mencioné, entre estas 2 alcaldías, desde un enfoque jurídico y de derechos humanos, examinando la brecha entre el amplio reconocimiento normativo de los derechos de la infancia, las condiciones reales que enfrenta esta población durante su desplazamiento, que ya no es propiamente migración, sino ya es un desplazamiento interno dentro de la Ciudad de México. Y este fenómeno es relativamente nuevo o tiene poco tiempo que se está dando, pero muy a la alza, porque es un desplazamiento muy particular, porque salen de su comunidad por una cuestión de que no tienen, de pobreza extrema, no tienen para comer. Entonces se desplazan a la Ciudad de México, están aquí un par de meses subsistiendo, pidiendo dinero en los semáforos y se regresan a su comunidad de origen, que es de Chiapas. Más adelante menciono de dónde son. Entonces, es un fenómeno muy particular que se está dando a la alza, este tipo de desplazamiento interno. Entonces, este es el enfoque del trabajo de investigación. Y se sostiene en su protección exigiendo, vamos a analizar cómo estos niños migrantes indígenas, dentro de este desplazamiento interno, cómo tienen derecho a la educación. Nos vamos a enfocar mucho en esa parte. Entonces, como palabras claves tengo desplazamiento interno,
Se acotó ya no como migración, sino desplazamiento interno, niñez indígena y derecho a la educación. Dentro de este fenómeno que ya mencioné, que es como muy particular y que se da un poquito de goteo en goteo, porque no es que venga la caravana, ¿no? Gigante, sino más bien familia por familia se va desplazando por esta situación de pobreza extrema en su comunidad. Entonces, este desplazamiento interno obliga a estas comunidades a abandonar su lugar de residencia a causa de, bueno, si hay violencia, hay crimen organizado, por supuesto, pero el principal motivo es la pobreza. Bueno, aquí la niñez indígena enfrenta, pues, como ya sabemos, una doble vulnerabilidad por su edad, por pertenecer a pueblos históricamente discriminados, como es el estado de Chiapas, los Altos de Chiapas, y bueno, también la parte de, toda la parte esta de discriminación que enfrentan los niños, las barreras lingüísticas, económicas, culturales, y pues también la parte de, veremos ahorita más adelante, cómo se vulnera su derecho para recibir la educación que debería de estar recibiendo. Aquí pongo que una brecha entre el reconocimiento normativo y la realidad, ¿no? Dentro de todo el análisis de investigación, bueno, pues ahí se menciona todas las legislaciones, tanto nacionales como internacionales, por supuesto, pero aquí muy específico dentro de los hallazgos, con las entrevistas que desarrollé dentro del trabajo de investigación, pues veremos esta parte de estos niños que además de que salen de su comunidad por la pobreza extrema, dejan la escuela donde regularmente están tomando su educación básica, se trasladan, se desplazan con sus familias, algunos de ellos sí son padres de familia, otros los acompañan los tíos o tutores, llegan a la Ciudad de México, aquí no se les da ningún tipo de educación básica, y bueno, lo que estamos identificando y persiste la interrogante de alguna manera es la identificación oportuna de la niñez migrante por parte de las autoridades, tanto del DIF como de las autoridades de las 2 alcaldías. ¿Qué mecanismos de incorporación y permanencia escolar tiene la Secretaría de Educación Pública específicamente para para velar por los derechos de estos niños en esta situación de desplazamiento interno y muy focalizado a este tipo de desplazamiento donde van y vienen por meses? La coordinación interinstitucional, pues veremos que no es suficiente entre las autoridades para acceder a la protección integral de todo el ordenamiento jurídico mexicano y bueno, a lo que estamos obligados a nivel internacional. Este estudio de investigación pues se busca en términos muy generales saber si estos infantes indígenas dentro de su punto de llegada, que es la Ciudad de México, si reciben la educación que el Estado está obligado a impartir o no, si el infante, si no tiene algún tipo de documentación básica, si aún así la Secretaría de Educación Pública sabemos que están obligados a darle esta educación, pero en los hechos, en la realidad, si se lleva o no se lleva a cabo. Si existe un mecanismo, un protocolo específico por parte de la Secretaría de Educación Pública para atender este tipo de fenómenos hacia con los niños, porque más adelante, bueno, lo omito, más adelante haré una observación sobre este punto. ¿Cuáles son los efectos y desafíos educativos que vive la niñez migrante interna? Me estoy yendo muy rápido para que me queda muy poquito tiempo. Yo creo que voy a adelantar la presentación porque quiero llegar a algo bastante importante. Bueno, dentro de del objetivo general y las dimensiones de análisis, veremos toda la parte social, sobre la familia desplazada, la coordinación o falta de coordinación y atención por parte del DIF, como ya lo mencioné, por parte de la Secretaría de Educación Pública y de las autoridades correspondientes de las 2 alcaldías, pero también de la Secretaría, bueno, de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y del Estado mismo,
de Chiapas, es decir, de su lugar de origen, porque estos niños, bueno, me voy a adelantar mejor para no estar... ¿se sigue viendo la pantalla, perdón? Tengo la duda ahí si se sigue viendo. Se ve. Bueno, no, de repente quedaste en el 6. Sí, es que ahorita yo ya no la puedo visualizar. Bueno, sigo platicando respecto a los hallazgos, no sé por qué ya no puedo manipularlo. Pero bueno, dentro de los hallazgos hay algo muy interesante. Se entrevistaron a 2 familias, 2 menores de edad. Donde la mamá de estas pequeñas nos decía que en el lugar de origen no hay un respaldo institucional como tal, no hay un protocolo específico para que se atienda este tipo de situaciones de fenómeno de desplazamiento interno. Sin embargo, que ya como un acuerdo ya muy, muy hecho entre las autoridades de la escuela y los padres de familia es que los padres de familia firman un documento donde se comprometen a regresar al niño en un lapso no mayor a 3 meses. Es decir, el niño se puede ausentar, el niño indígena niño, niña y adolescente se puede ausentar durante 3 meses de la comunidad, de la escuela, para poderse desplazar a la Ciudad de México, obtener los recursos económicos necesarios para sobrevivir y esa familia tiene que regresar pues para que los niños continúen su educación. Entonces, dentro de los hallazgos de las entrevistas, la verdad es que se visibiliza que el propio estado del lugar de origen está permitiendo este tipo de situaciones de manera informal, ¿no? Cuando la obligación del Estado es dar la educación a los niños, y si hay una situación muy particular como este fenómeno, el cuestionamiento dentro del trabajo de investigación también es que el Estado debería realizar protocolos específicos relacionados a una adaptabilidad dentro del sistema nacional educativo para este tipo de niños, porque además dentro de los hallazgos en las entrevistas se le preguntó a la mamá si no era más conveniente inscribir a los niños ya en la Ciudad de México en la escuela. 2 minutos, por favor. Y dijo que no por cuestiones lingüísticas, justamente. Entonces, bueno, los hallazgos la verdad es que nos han permitido visibilizar pues la importancia y el impacto que tiene este fenómeno a nivel educativo, que es pues bastante amplio y muy, muy importante. Bueno, me faltó poner aquí de dónde era la comunidad. Es que como ya no puedo, ya nada más con eso termino, nada más para mencionar de dónde son de la comunidad en la que pertenece estos niños, niñas migrantes. Es de la comunidad auténtica Chuchutón, Mitonic, Chiapas. Con eso concluyo mi presentación. Agradecemos la presentación. Vamos a escuchar enseguida a la doctora Claudia Araceli, por favor. Adelante. Muchas gracias. Pues también como al compañero anterior, Marta, felicidades por el trabajo, por este proyecto que va avanzando. Encuentro que hay una gran relevancia social, entonces es fundamental visibilizar las incongruencias que tiene el sistema. Veo que, bueno, una de las observaciones que yo tenía era precisamente dentro de la delimitación del proyecto de investigación, del trabajo de investigación, pues es lo que has reparado ya al día de hoy. Entonces yo estoy de acuerdo con la tutora, tutor y contigo también en esta situación. Me parece bien porque pareciera que había dudas como entre el objeto de estudio, ¿no? El tema central, si se trataba de la niñez migrante en general, donde la actuación de la Casa del Migrante, por ejemplo, también, o el desempeño del DIF, incluso, donde la categoría de indígena de repente pareciera, pues por ahí, una categoría más y no el punto central, lo cual, pues, ya has reparado en ello.
me parece fundamental, me parece muy importante, ¿no? La categoría de indígena, qué es lo que da, qué es lo que otorga, y eso es lo que nos acabas de describir, me parece bien, cómo está esa incidencia de pertenencia étnica, de diversidad lingüística, incluso de las formas de comunitarias de decisión y de organización y también de protección. Bueno, dicho esto, entiendo y claramente explicas las diferentes vulnerabilidades, no es solamente una doble vulnerabilidad como migración o desplazamiento, ya lo acotaste, desplazamiento forzado, infancias y la categoría de indígenas o de, bueno, en este caso ya lo particularizaste, indígenas, entonces la interseccionalidad ahí presente con estas diversas categorías. Por un lado está la visibilización, que eso me parece fundamental, lo que acabas de mencionar en tus avances, de las contradicciones. Yo creo que faltaría ver qué es lo que dice la ley al respecto, porque la ley de educación habla de educación intercultural. Entonces, ¿en qué sentido y cómo? ¿No? ¿Dónde están esas protecciones? Esas, cuando esta situación se practica de otra manera. Porque formalmente, ¿cómo se justifica la educación en el estado de Chiapas para que los niños falten 3 meses a su educación? Por una situación que es común en la población del estado de Chiapas, la población indígena, de partir y de regresar. Entonces, ¿cómo se podría solventar eso? ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Acaso ha habido algún tipo de intentos de defender, o sea, esos 3 meses en la vida de un niño, de una niña, de un niñe, en las infancias, pues es fundamental? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El que el sistema educativo deje suelto a las infancias en esos momentos de vida me parece una grave afectación a los derechos. Y yo quisiera saber, lo que me provoca todo lo que tú estás diciendo, que me parece gravísimo, es si ha habido algunos casos que se hayan llevado ante tribunales sobre esto, sobre esta situación. El que hayan dejado a los niños tanto tiempo sin educación no me parece correcto, y ver cómo lo ven formalmente. ¿Qué dice la ley? Y si se ha hecho algo al respecto o se ha intentado hacer algo al respecto y qué conclusiones se han tenido. Independientemente de que sean a lo mejor lo que se sabe y las prácticas y la familia es lo que desea, pero ¿qué otras opciones tendrían? Porque deberían de tener, como tú misma lo mencionas, esas opciones, las infancias y sus familias, en esas circunstancias particulares, de que se desplazan en determinado momento por una cuestión de trabajo, de economía, y regresan. ¿Qué atención se les está dando? Y sí, sobre todo si hay procesos judiciales al respecto. Eso me interesaría saber. Es lo que me provoca. Bueno, pues eso sería todo de mi lado. Son más preguntas las que me dejas con la presentación que las que yo ya tenía. Más bien son dudas y son preguntas, y tal vez eso pueda, a lo mejor por ahí, buscar respuestas, Marta. Muchas gracias. Gracias, doctora Claudia. Enseguida escuchamos al doctor Jacobo Mérida. Adelante, por favor. Gracias, maestra. Erika, pues antes de todo felicitarte. Los temas de la niñez son temas muy importantes, sobre todo de la niñez indígena. No es además un estudio como el tuyo, que en donde expresas un verdadero sentimiento de preocupación sobre estos niños, niñas, niñes, como planteaba Claudia, y de cómo el Estado está reaccionando a esto, ¿no? Entonces, te felicito, es algo muy importante que logres terminar esta investigación claramente. Y también veo que, según lo que me enviaron en tu proyecto de investigación, ya esta está muy avanzada, ¿no? Incluso ya has hecho entrevistas y todo eso. Así que creo yo que
mi aportación sería en el ámbito de la presentación de tus resultados, ¿sí? Porque muchos de los temas que las dudas que plantea la doctora Claudia, las hago mías, precisamente porque creo yo que eso es lo que esperamos cuando tú presentas ya una investigación. Y yo te quisiera plantear algunas cuestiones que puedes abordar desde el ámbito de la presentación de resultados que puedan tomar en cuenta estas dudas que se tienen. Primero, uno de los puntos claros es, como tú mismo lo señalas, es qué está haciendo el Estado. Y aquí tienes que hacer toda una descripción de los procesos que está llevando el Estado para la protección de estos niños, ¿no? O sea, tienes que hilvanar una narrativa jurídica, incluso de política pública, cuáles son los órganos que intervienen, tal vez por la falta de tiempo y que no te resultó la posibilidad de expresar todo lo que tú querías hacer, no llegamos a esto, pero sí es importante saber quiénes son los órganos que están precisamente obligados, ¿no? ¿Cuáles son sus facultades, ¿no? ¿Cuáles son sus obligaciones con respecto a la niñez? ¿Cómo están interviniendo, ¿no? Ese sería un punto muy importante. Esa narrativa jurídica institucional, y planteas que uno de tus métodos es el método cuantitativo, entonces debes de tener datos duros de la política pública mexicana en temas de niñez migrante indígena, ¿no? Ese es por un lado, esa es una cuestión que debemos tener. ¿Por qué? Porque esa va a ser la forma en cómo lo vas a confrontar, ¿no? Y por otro lado, tus datos, los datos que tú estás obteniendo de las entrevistas, ¿no? Que son todas una historia de vida. Aquí yo te recomiendo, como tú mismo planteas, las metodologías cualitativas, ¿no? Y yo te recomiendo incluso que hagas un trabajo siguiendo tal vez un caso paradigmático que te pueda llevar hasta lo que planteaba la doctora Claudia, hasta algún caso judicial, ¿sí? Porque eso sería excelente que lo vieras, porque una de las cuestiones que tú señalas es precisamente esta relación entre migrante, entre la obligación del Estado y el derecho a la educación, ¿sí? Recuerda también que para el cumplimiento del derecho a de la educación hay parámetros, hay variables que se deben de cumplir. La preocupación que expresa la doctora Claudia en el sentido de los 3 meses, no sé si el lugar donde las personas que son, mencionaste es un municipio, creo que es Mitontic, el municipio chiapaneco, no sé si sea ese, pero es en esos lugares. Si te digo que 3 meses es poco, la verdad me estoy viendo corto. O sea, pasan meses, y para no perder derechos, las autoridades del Estado, el Estado lo que hace es convalidar, ¿no? Es decir, no hay un seguimiento del aprendizaje de los niños. Ya no hablemos del cumplimiento de la educación, del aprendizaje, una calidad en el aprendizaje de los niños. Entonces, hasta ahí puede ser una gran aportación de tu investigación. Reitero, desde el ámbito de la presentación de tus resultados de la investigación, ¿no? Porque sí, en este punto sí es importante señalar que pues puedes tener estos 3 puntos: el tema de la narrativa jurídica institucional, que es hasta donde el Estado tiene permitido; segundo, tu información; y tercero, bueno, ¿qué es lo que se está cumpliendo? Tal vez un caso paradigmático te ayude mucho, ¿no? Porque le pones nombre y apellido a todo tu proceso de investigación, tal vez, ¿no? Ahora, si construyes a partir de las historias de vida a través de las entrevistas, pues yo siento que tienes que hacer un verdadero esfuerzo para cubrir todo el proceso que el Estado lleva. El problema es que no sabemos cuál es ese proceso. O sea, ese proceso desde la Procuraduría, por ejemplo, de las fiscalías, ¿qué se está haciendo en temas de derecho de la educación de la niñez indígena? Desde la Fiscalía. ¿Cuáles son los criterios judiciales que sustentan la protección del derecho a la educación de los niños indígenas, migrantes, por ejemplo? No te hablo también de las por ejemplo, de las secretarías, sí, es Mitontic, sí, claro, ya se me fue, pero el tema es que estas cuestiones, si los presentas de forma separada, pueden parecer recortes, pero si lo presentas en una forma discursiva, a través de un proceso, pues te va a generar mucho más beneficios al momento de presentar los resultados de tu investigación. Nuevamente te felicito, Erika, es una excelente investigación,
que ya estás a punto de terminar. Ahora, en el momento de la presentación, ahí puedes dar un verdadero dato que pueda generar un gran interés por la investigación que estás llevando a cabo. Nuevamente, felicidades. Por mi parte, será todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Agradecemos la participación. Vamos a continuar con la presentación de Alfredo Bautista López con su trabajo de proyecto de investigación. Adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Bueno, mi trabajo de investigación ya. Mi trabajo de investigación se basa en la vida comunitaria de conocimiento de la justicia indígena, caso San Antonino Monteverde. Era el título de trabajo que se había compartido para este coloquio, pero ya haciendo una revisión con mi director de tesis, se va a basar en el ejercicio del pluralismo jurídico en la impartición de justicia en San Antonino Monteverde, una aproximación etnográfica en la organización comunitaria de justicia. Ese es el tema. Y bueno, el contexto, pues bueno, San Antonino Monteverde está ubicado en la región mixteca de Oaxaca, tiene una población aproximada de 7,678 de INEGI, donde el 86% de la población habla la lengua mixteco, el tunzavi, y pues bueno, uno de los municipios que tienen por normativa 70 en el estado. Y pues bueno, el municipio cuenta con una estructura de la Asamblea General como máximo órgano de autoridad. Enseguida tiene los plenos caracterizados dentro de este mismo sistema, y esto se replica también a nivel comunidad. Tiene 9 agencias en los que se replica esta misma figura. La Asamblea General y el planteamiento del problema, pues bueno, deriva de que la San Antonino Monteverde, como comentaba, se rige por sistemas normativos mismos que conservan valores como la armonía comunitaria, la solidaridad, la buena fe, intereses colectivos, el respeto absoluto a la asamblea, la tolerancia, esto, pues bueno, ante cuestiones de salud o que la comunidad considera así. Y bueno, la comunitaria es orientada por los plenos caracterizados, quienes son personas que han sido autoridades, que guían el rumbo. El sistema no es por el derecho oficial o estatal, aunque pues ha habido reformas constitucionales o convencionales que reconocen esto. En la vida práctica de San Antonino no se da. También existe un aspecto de justicia por autoridades del Ministerio Público de primera instancia de Oaxaca, la de Derechos Humanos. Y bueno, estas instancias suelen catalogar a San Antonino Monteverde como un municipio que pues sus autoridades no saben o no se desarrollan debido a que hay un cambio de sus de manera, y eso genera a la estigmatización a la comunidad, lo incapaz de administrar justicia, y sus decisiones o resoluciones así cuentan con la autoridad del Estado, pluralismo jurídico. Y pues bueno, aquí pongo un ejemplo de algo que pasa allá. Pues bueno, cuando la autoridad municipal resuelve un conflicto como de lesiones bajo las prácticas comunitarias, donde la autoridad del Estado, pues bueno, entre la fiscalía o no comprende estos fenómenos sociales y culturales que hay allá, ¿no? Pues allá en un caso de lesiones,
pues se maneja el tema del perdón, el tema del huesero, del baño temazcal, donde pues quien haya ocasionado esto tiene la obligación de hacerlo. En el caso del Estado, pues bueno, no ve esto, ¿no? La Fiscalía. La pregunta de investigación, pues de qué manera la vida comunitaria de San Antonino Monteverde constituye la base de su sistema normativo en el contexto del pluralismo y cómo su análisis permite desmentir los estereotipos y la estigmatización que lo ocasiona con prácticas violentas, ¿no? Como se ha mencionado. Y pues bueno, aquí tenemos a las autoridades municipales del año 2025 que le entregan los poderes a la autoridad que actualmente está en funciones en San Antonino Monteverde. Pues bueno, el objetivo de este trabajo es analizar el ejercicio de la justicia en San Antonino Monteverde como parte del reconocimiento del pluralismo jurídico, generando una descripción para comprender cómo ejerce su autonomía mediante el sistema de justicia indígena que contrasta el Estado en un periodo de 2005, pues bueno, el periodo que se busca informar. Los objetivos específicos de la investigación es demostrar la solidez y vigencia de valores y formas de organización interna, evidenciar cómo la vida comunitaria y el tejido social son el cimiento que cohesiona, fortalece y da sentido a la estructura sociopolítica de la justicia en San Antonino Monteverde. Mitificar los estereotipos y sesgos discriminatorios de la opinión pública y el derecho de la justicia ordinaria que criminaliza el sistema de justicia indígena mediante el estudio del caso de San Antonino Monteverde, que permite coordinarse con la justicia del Estado, ¿no? Y bueno, la justificación, pues que a través de una descripción profunda de la vida comunitaria y la cosmovisión de San Antonino, el trabajo busca llenar un vacío de investigación absoluto sobre los sistemas de justicia en el caso de San Antonino, con el fin de desmentir los estereotipos y prejuicios generados por el desconocimiento de la realidad que vive, ¿no? Y el análisis de esta dinámica interna pretende servir como un puente para que la sociedad y las autoridades estatales reconozcan formalmente su forma de vida, así como la legitimidad de sus propias instituciones y procedimientos que lleva la comunidad, pues bueno, la participación comunitaria, ¿no? Y bueno, la metodología, pues bueno, se pretende llevar a cabo mediante el método cualitativo con enfoque de acción participativa para teorizar y describir la vida comunitaria de San Antonino, para conocer el pluralismo jurídico con los elementos comunitarios que lo integran, la organización sociopolítica que lo rige y la forma del ejercicio de la justicia desde un enfoque comunitario y no desde la visión de la justicia del Estado, ¿no? Dichos resultados, pues bueno, se obtendrán mediante entrevistas semiestructuradas a exautoridades municipales y agrarias, narración desde la vivencia personal y la participación de la vida comunitaria, la elaboración de guía de observación y la revisión documental que permiten conocer la forma que se ha resuelto o se han impartido justicia en San Antonino Monteverde. Bueno, dentro de estas, pues bueno, ya se mencionaron la entrevista semiestructurada a profundidad. Bueno, ¿por qué le pongo profundidad? Porque en algunos trabajos de las materias pasadas ya se habían hecho entrevistas mismas que faltaron elementos durante esta revisión de la elaboración de trabajo de grado. Se revisó que faltaron elementos que no se consideraron, entonces se va a volver a realizar estas entrevistas a las mismas personas para obtener más información. Y bueno, la etnografía de la comunidad, las de descripción y observación, investigaciones de fuentes que tiene la comunidad, como pues, algunos documentos que, pues si bien es cierto, nada más se hicieron para cumplir los requisitos como el bando de policía y buen gobierno o el estatuto comunal, pues bueno, también existen actas de acuerdos de asambleas generales y plenos caracterizados que regulan la vida o que en estos temas han tratado la solución de conflictos. Y bueno, pues aquí, como decía, pues bueno, el trabajo se va a basar en la elaboración de un trabajo de autoetnografía también, donde pues bueno, me ha tocado participar tanto en reuniones de asambleas generales como de plenos caracterizados, y también pues bueno, he tenido la oportunidad de desempeñar diversos cargos tanto a nivel municipio, como es el tema de la presidencia municipal y bienes comunales. Y bueno, se pasó. Para regresar, pues bueno, entre los autores que pretendo describir, pues bueno, Jaime Martínez Luna, que ha hablado
2 minutos, por de favor. los elementos que tiene la comunidad, como es el caso de la asamblea, como es el caso de los tequios, como es el caso de la fiesta, que está en la presentación anterior, y pues bueno, también entre otros autores que ya la presentan. Y bueno, la conclusión que busca ese trabajo es la cuestión de justicia a través de sus sistemas normativos en la vida comunitaria de San Antonino, y también mostrar que el sistema de justicia comunitaria es vigente y válido a pesar de contrastes, ¿no?, con algunos casos de la justicia ordinaria. Y pues bueno, también buscamos desmentir prejuicios y estereotipos sobre normativos externos que hay en la comunidad y las formas de organización, pues bueno, que demeritan su autogobierno de justicia, y mostrar que el sistema de justicia se le cohesión social y la validez de la vida comunitaria de organización. Y pues bueno, buscamos contribuir con esta investigación, y pues bueno, abrir nuevos estudios que puedan tocar temas de organización comunitaria, el análisis de participación de mujeres y jóvenes dentro de los sistemas de cargos y cómo se lleva a cabo la justicia, porque pues, bueno, San Antonino algo caracterizado es la rotación de cargos para los principales, no, es la mujeres entre identidad como normativos indígenas y las instancias jurisdiccionales del Estado, y pues bueno, también el factor que ha permitido que se mantenga la lengua tunzayo, mixteco de San Antonino Monteverde, y pues esto permitirá comprender y profundizar la vida de San Antonino Monteverde, ¿no? Y pues bueno, esa fue la presentación que hice en esta actividad. ¿No? Sí se logró ver mi presentación, me pareció un mensaje que tenía problemas de red. Sí, sí se vio algo. Me parece que la doctora Claudia está teniendo problemas con su conexión. Vamos a escuchar al doctor Jacobo. Aquí estoy, ¿sí me escuchan? Ah, sí, la escuchamos. Adelante, por favor. Sí, estoy aquí. Bueno, pues Alfredo, mucho gusto en escucharte y en leerte. Tuve el gusto de impartir una UCA que tomaste. Desconozco tu trabajo pues previo como estudiante de las UCAS y es muy bueno. Entonces, el proyecto de investigación o lo que llevas de trabajo me interesa mucho, me gustó mucho. Sería interesante, me voy a ir hacia ya las recomendaciones, digamos, o sugerencias, porque en realidad el trabajo, la investigación me gusta. Bueno, es pluralismo jurídico, te enfocas en un problema concreto, ¿no? Que es las dos justicias y cómo funcionan, ¿no? La justicia del Estado y la justicia indígena. Ahora bien, me voy, te decía, entonces a las sugerencias. Yo considero que sería interesante no solo mostrar que el Estado desconoce o hay una incongruencia con el tratamiento, el trabajo, la colaboración, coordinación o como le llamemos, porque ahí también habría que elegir cómo le vas a llamar, con la justicia indígena, es decir, el pluralismo jurídico, pues cómo se vive. Sino también podríamos preguntarnos
¿Qué racionalidad jurídica produce esta incomprensión por parte del Estado, que hace en realidad que el derecho estatal requiera traducir de manera administrativa a los moldes ya establecidos por el derecho administrativo la autonomía indígena, ¿no? Tratando de, no sé si interpretar, es más bien traducir a un lenguaje ya conocido, a una estructura ya conocida, a un molde ya establecido, el derecho indígena y lo que hace los pueblos y comunidades indígenas en cuanto a su organización y su vida autónoma, la autodeterminación y su vida comunitaria, como lo mencionas. No sería a lo mejor interesante, así como tú mencionas la categoría de vida comunitaria, que además habría como recomendación, habría que fortalecer esa categoría, definirla, y como es tan cercana a la idea de comunalidad, a la propuesta de comunalidad de Floriberto Díaz, pues ver qué aporta el principio de comunalidad de Floriberto Díaz, o la comunalidad, y la vida comunitaria. ¿Por qué vida comunitaria y no comunalidad? ¿No? Entonces, ¿qué aporta esa propuesta de Floriberto Díaz? Y qué aporta además la idea, la categoría de vida comunitaria. Entonces, habría que fortalecerla o definir o decidirse por alguna, a lo mejor de las dos. Entonces, definir bien esta categoría de Floriberto Díaz y confrontar esta con la idea y el principio de comunalidad. También a lo mejor acercarse con Silvia Rivera Cusicanqui en cuanto a la colonialidad, por supuesto, los diversos autores y autoras de pluralismo jurídico. Yo siempre he recomendado y lo seguiré haciendo las lecturas de Óscar Correas en cuanto teóricamente, ¿no?, al pluralismo jurídico. Y la autodeterminación. También Elinor Ostrom, para los temas de bienes comunes, pudiera aportar algo interesante. ¿Y qué otra cosa te iba a decir sobre eso? Me parece que eso sería todo. No es cierto. Sobre los objetivos, es muy descriptivo, ¿no? Pero hablas de evidenciar, por ejemplo, de evidenciar, de desmitificar, me parece que utilizas esas palabras. Yo recomendaría que utilizaras más los verbos como analizar, comprender, explicar, interpretar, por ejemplo, por decir algunos, y que en el momento de las conclusiones, entonces ya señales, o ya cuando tú estés trabajando esas últimas partes de la investigación, entonces ya puedas decir, después de este análisis, después de la comprensión, de la interpretación de esto, de la explicación de estos sucesos, tanto vivos, ¿no?, de ese pluralismo jurídico vivo, del cual eres testigo y estás trabajando directamente, que es algo valiosísimo, por supuesto, del trabajo de investigación. Entonces, esto permite ahora sí evidenciar, desmitificar, y esto demuestra que. Entonces, pero al principio y como objetivos, yo recomendaría otros verbos más abiertos que den cuenta de que vas a realizar toda esta actividad de investigación, de interpretación, de entendimiento, de explicación, etcétera, para llegar a, entonces sí, demostrar, evidenciar y desmitificar el derecho indígena, ¿no? Y al derecho también, al derecho moderno, que es el propio del derecho del Estado. Ah, sí, algo que acá no lo había visto, el principio pro comuna. A lo mejor, no sé si ya lo has checado, pero se está manejando judicialmente el principio pro comuna. Entonces, ver ahí qué nos puede aportar para tu investigación.
Este principio pro comuna también me hace pensar en aquellas tesis que incluso vimos en la UCA, Alfredo, sobre la posibilidad de dejar de aplicar una norma de derecho de derechos humanos, no dejar de aplicar, me corrijo, me parece que la palabra es flexibilizar al derecho y los derechos, eso es lo que dice la tesis, esta tesis aislada, flexibilizar, cabe la posibilidad de flexibilizar el derecho y los derechos, o los derechos, entiéndase derechos humanos, cuando la aplicación directa de una norma ponga en riesgo una institución comunitaria, es decir, a la comunidad misma. Entonces, esto es interesante porque ese es en realidad el principio pro comuna. Ahí yo creo que entraría muy bien en la investigación. Bueno, esos serían todos mis comentarios, maestra. Muchas gracias. Felicidades, Alfredo. Gracias a usted, doctora. Vamos a escuchar al doctor Jacobo Mérida, por favor. Adelante. Gracias, maestra. Alfredo, pues yo creo que te debo felicitar, es un buen trabajo, un trabajo que de manera recurrente se va a hacer cada vez más intenso este trabajo desde la justicia indígena, ¿no? O sea, esto va a ser de todos los días, investigar sistemas normativos para ver, confrontarlos, ¿no? Yo te quiero hacer dos preguntas solamente para ver el contexto de dónde andas. ¿En qué semestre vas, Alfredo? Cuarto semestre, doctor. Ok. Y bueno, y ¿tienes ya avanzada tu investigación? Sí, parte de eso es de la entrevista que comentaba yo que se revisaron y faltaron algunos puntos que tengo que recabar. Parte de esto también es se está haciendo también desde una autoetnografía, ¿no? Aparte de que yo o de esta participación que he tenido en la comunidad, de esta vivencia, en los cargos comunitarios, de haber sido pleno caracterizado, eso. Ok, Alfredo, bendiga que no la réplica. Bueno, yo nada más te comento rapidísimo. Te comento esto porque pienso que una de las cosas que a ti te pueden ayudar es precisamente ver claramente de que estamos ante la idea de la jurisdicción indígena. Esto es que no es lo mismo hablar de sistema normativo que hablar de jurisdicción indígena. Son dos cosas totalmente diferentes. El sistema normativo es, como tú bien lo planteas, es todo este sistema de normas que están sustentados en la vida comunitaria, pero lo que te planteaba la doctora Claudia de este principio pro comuna, de estas reglas de interpretación que van a manejar los jueces, ya estamos hablando de una jurisdicción indígena. Entonces, yo creo que por ahí te saldría mejor, ya por el estado incluso de la investigación que tienes, es esta cuestión de que puedas hablar de la jurisdicción indígena, porque hay insumos que te pueden beneficiar un poco, como es este debate sobre la ley de consulta, bueno, que esta consulta que viene sobre la ley de derechos y cultura indígena, la ley reglamentaria del artículo 2, en donde ya vienen algunos principios regulados de cómo va a funcionar esta justicia indígena, ¿no? Te recomiendo eso porque yo veo que siento aún que está disperso el tema de donde vas a impactar, porque el concepto de sistema normativo es un concepto que puede llevarte a la comunidad, pero también te puede llevar fuera de ella, ¿no? También un punto importante es que trabajes como presentaste el tema de estas cuestiones que pueden ser reguladas tanto por el Estado como por el sistema, por la jurisdicción indígena. Por ahí también existe la posibilidad de que esa sea una forma de trabajo muy importante para ti, que tú detectes estas contradicciones que hay entre ambos sistemas. Yo creo que será una forma más fácil de cómo presentar resultados, porque ahí estás evidenciando pues esta falta de comunicación entre los sistemas. Pienso que por ahí podría haber
unos datos que te puedan auxiliar un poco más, porque reitero, siento que todavía está muy extensa dónde quieres impactar, ¿no? Está como que hace falta un poco más de trabajo de limitación para que tú digas exactamente de los sistemas normativos de la jurisdicción indígena y de la jurisdicción del Estado, qué es lo que nos vas a presentar en este proyecto de investigación. Por mi parte, pues será todo y te agradezco y nuevamente te felicito por tu proyecto. Gracias. Gracias, doctor Jacobo. Vamos a escuchar por último a José Luis Sánchez Ramírez con su trabajo titulado La protección intelectual en el siglo XXI, de los símbolos y saberes espirituales indígenas en México. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Nada más para confirmar, ¿se escucha bien mi audio? Sí, perfecto. Adelante. Gracias. Bueno, mi nombre es José Luis Sánchez Ramírez y les presento hoy mi avance de investigación, que el título es La protección intelectual en el siglo XXI de los símbolos y saberes espirituales indígenas en México. ¿Qué es lo que pretendo con esto? Este es el planteamiento del problema. Yo les pongo aquí esto para que lo podamos visualizar. Johnny Walker Blue Label lanzó una edición especial de 50 botellas con motivos Huitzarica, valuadas en 11,000 pesos cada uno. Los artesanos Huitzaritari venden sus obras en menos de 100 pesos. Esto ocurrió en 2018. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una apropiación en donde ellos alegan un homenaje a la cultura mexicana. Pero tenemos una desventaja porque las marcas nosotros las protegemos, están blindadas, están protegidas, pero los símbolos esos carecen de protección. Entonces tenemos aquí una tensión estructural que la presento en este cuadro. Tenemos por un lado la espiritualidad. Aquí lo acotea al pueblo Huitzarica porque tiene más casos documentados. Ustedes en el resumen van a encontrar que había puesto 4 pueblos, pero ya lo reduje nada más a 1 para poder analizarlo a profundidad. Entonces, tenemos por un lado la tensión de la espiritualidad porque es de naturaleza colectiva, de origen ancestral, territorialmente vinculada, transmisión intergeneracional y no es comerciable por definición. Y por otro lado tenemos lo que la ley nos da, pero la ley de propiedad intelectual es muy cuadrada en el registro porque protege creaciones individuales, protege creaciones de un autor identificable, que es lo que no tenemos del otro lado. Sigue una lógica comercial y patrimonial. Es como hace ratito mencionaba el doctor, la propiedad intelectual se maneja muchísimo a lo que es el dinero. Entonces, también la tenemos limitada en el tiempo y actualmente está excluyendo lo colectivo, lo ancestral. Precisamente es porque por eso están haciendo este tipo de trabajos para que haya una protección adecuada. Entonces, la investigación se justifica por la urgencia de construir marcos normativos más justos, donde los pueblos indígenas sean sujetos plenos de derechos y puedan decidir cómo y bajo qué condiciones sus manifestaciones culturales son compartidas, avanzando hacia un Estado verdaderamente intercultural. Tengo el objetivo general, que es analizar el tratamiento y la protección jurídica de la espiritualidad indígena en el derecho internacional y en el marco normativo mexicano, a partir del estudio de casos de apropiación cultural para proponer mecanismos jurídicos que garanticen su protección colectiva. Y voy a tener 5 capítulos en el trabajo. Entonces, cada uno de mis objetivos corresponde a uno de los capítulos. El primer objetivo específico sería analizar el tratamiento de la espiritualidad indígena en el derecho internacional de los derechos humanos, con especial atención al convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Segundo, analizar la protección que México ofrece a los saberes espirituales indígenas mediante el marco constitucional y la legislación aplicable. Tercero, documentar y estudiar casos concretos de apropiación cultural que involucren símbolos o prácticas sagradas del pueblo huitzarica. Cuarto, examinar experiencias jurídicas comparadas que hayan avanzado en la protección de conocimientos tradicionales y espiritualidad indígena. Y finalmente, proponer mecanismos jurídicos adecuados para la protección colectiva de las expresiones espirituales del pueblo huitzarica. La pregunta de investigación es, ¿cómo puede el sistema de propiedad intelectual adaptarse para proteger los elementos espirituales y culturales de los pueblos indígenas frente a la apropiación cultural? Tenemos tres justificaciones. Una justificación jurídica, que es el sistema de propiedad intelectual fue diseñado para proteger creaciones individuales. Las expresiones colectivas, ancestrales y espirituales quedan estructuralmente excluidas. La Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de 2022 tienen vacíos que impiden su exigibilidad. Tenemos una justificación social, que es la apropiación, reproduce lógicas coloniales. Actores externos explotan el conocimiento huitzarica sin consentimiento ni beneficio para la comunidad. La espiritualidad es un pilar de identidad y resistencia cultural. Y aquí dentro tenemos otro ejemplo, como lo es el turismo espiritual en torno al peyote o al jicuri. Y finalmente una justificación académica. Hay escasa producción jurídica en el cruce entre propiedad intelectual, espiritualidad indígena y enfoques coloniales. La investigación aporta a un campo en construcción desde América Latina, pero en junio tenemos aquí una nueva propuesta de ley. Entonces, esta ya la estoy analizando también. En la metodología, la investigación va a ser un enfoque cualitativo de carácter jurídico documental. Voy a utilizar una revisión documental utilizando la metodología Prisma con operadores booleanos. Y también voy a utilizar un estudio de caso documental complementado con análisis comparado u hermenéutica jurídica. El estudio de caso documental es el más adecuado para este proyecto porque permite analizar en profundidad un fenómeno específico, la apropiación de expresiones espirituales huitzarica, en su contexto jurídico, histórico y cultural, sin requerir trabajo de campo etnográfico directo con la comunidad. El método lo voy a complementar con el análisis comparado, atendiendo la necesidad identificada durante el proceso formativo de contrastar el marco jurídico mexicano con experiencias de otros sistemas jurídicos que hayan avanzado en la protección de conocimientos espirituales indígenas. Aquí tengo, le puse los ojos a Nueva Zelanda y, si no me equivoco, es Perú. ¿Por qué estos dos? Porque Nueva Zelanda es internacional, entonces tenemos aquí la opción de hacer la comparativa internacional, y Perú pertenece a nuestro mismo continente, entonces podemos hacer la comparación en América Latina. Y ellos están muy avanzados en cuanto a la protección de los saberes espirituales, entonces los voy a utilizar para hacer la comparación y poder utilizar o proponer aquellos métodos alternativos. Entonces, se va a utilizar un enfoque cualitativo jurídico documental sin trabajo de campo etnográfico, con una perspectiva intercultural y decolonial, con estudios de casos documentados y análisis comparativos de los sistemas jurídicos internacional y del mismo continente, utilizando técnicas que voy a adaptar para poder hacer un análisis correcto de los casos documentados. Y esto junto con la hermenéutica jurídica para poder darle una interpretación jurídica adecuada. Tengo 5 fases. Es la fase 1, que es la revisión bibliográfica y la normativa. La fase 2, que sería el análisis histórico-jurídico. Una fase 3, que consiste en el análisis hermenéutico interpretativo. Una fase 4 de construcción analítica crítica y finalmente la síntesis de conclusiones, en donde ahí yo colocaría cuál pudiera ser este método de protección para los saberes espirituales, los símbolos. ¿Qué es lo que tengo en este momento y qué es lo que sigue? Ya tengo la revisión normativa mexicana, incluyendo la propuesta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que se propuso en junio de este año.
Aún estoy organizando en qué apartado la voy a incorporar, pero me sirvió porque con esto justifico realmente ese vacío jurídico que estoy mencionando en esta investigación. Ahora lo que me corresponde es seguir con la revisión bibliográfica y el análisis histórico jurídico. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Gracias por tu presentación. Vamos a escuchar la última ronda de retroalimentaciones. Vamos a iniciar con la doctora Claudia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Luis. Veo que también está muy avanzado el trabajo de investigación. Considero que es un tema con relevancia jurídica y social, además que es pertinente, por supuesto, en el marco de la maestría que cursas. Ahora bien, a ver, vamos a ver algunas, por supuesto, todos son sugerencias que vemos en este primer acercamiento que tenemos con tu trabajo de investigación. Entonces, déjame ver lo que apunto por acá. Considero que sería importante delimitar el objeto de investigación. Ya también, una de mis observaciones, que también ya le cambié, una de mis observaciones era algo que dijiste que corregiste, que fue sobre los casos, ¿no? Es muy amplio. Entonces, delimitar el objeto de investigación también se refiere, bueno, tal vez estos casos aclaren esta línea, pero porque hablas de propiedad intelectual, evidentemente ese es el punto central del título, ¿no? Del trabajo, pero hablas de espiritualidad, pero hablas de saberes tradicionales, hablas de apropiación cultural y hablas de patrimonio cultural. Entonces, dentro de la propiedad intelectual entran muchos aspectos y es algo que ya había mencionado el doctor Jacobo, me parece que con la primera investigación. Entonces, dentro de la propiedad intelectual entran muchos aspectos. Tal vez sería oportuno pensar si no sería mejor dedicarse a un aspecto. Creo que lo que llama es la espiritualidad. Entonces, exclusivamente tal vez a ese aspecto en particular, porque ya de por sí es mucho. Mira, una de mis observaciones era reducir el número de estudios de caso, ya lo hiciste. El alcance de la investigación, pues parece muy amplio, ¿no? Analizar el derecho internacional, el derecho mexicano, casos de apropiación, formular mecanismos también. Hay que delimitarlo a ese aspecto en particular, a esa problemática dentro de la propiedad intelectual. También en cuanto a la metodología, ahí me queda la duda de cómo se puede integrar metodológicamente el análisis histórico, el análisis hermenéutico y los estudios de caso. ¿Sí? En realidad yo partiría de los estudios de caso, o sea, que me fueran llevando a qué aspectos, como que ver qué aspectos están y de esos aspectos sacar toda la parte teórica y las categorías teóricas que te vas a hacer necesarias teóricamente para desarrollar primero, después irte con los trabajos o los casos de estudio de caso, y bueno, eso sería, pues, por supuesto, es una sugerencia, ¿no? Irnos llevando a los lectores y dándonos las herramientas de qué es lo que tenemos en esos aspectos en particular, ¿no? O tal vez puedes empezar como una cuestión general, pero delimitarlo, decir, bueno, la propiedad intelectual implica todos estos aspectos, pero yo me voy a enfocar en ¿no? Y porque si no, pues sí es mucho y también va a haber muchos casos. Y que pueden cambiar de acuerdo al contexto también de la cultura, del pueblo, de la comunidad. En cuanto a la propiedad intelectual, en algún momento hablas de adaptar la propiedad intelectual, pero más bien no sería preguntarse, ahí lo dejo ahí como para reflexión, si la propiedad intelectual es el instrumento o la herramienta adecuada para proteger los bienes espirituales colectivos indígenas, ¿no? Ahorita ya casi al terminar también hablaste de un vacío normativo. El problema se trata de una laguna normativa, de un vacío normativo, como lo llamaste hace un momentito, o más bien responde a una racionalidad propia
distinta a la racionalidad comunitaria indígena. Es como lo que dije hace un momento, el Estado busca meter esa realidad en moldes, o sea, en las normas que no están que no pensaron en ello, por eso no están construidas desde esa perspectiva epistémica, filosófica, ¿no? De concepción del mundo. No es como ponerse unos zapatos más chiquitos. Pues no, exacto, no queda, no queda. Entonces, ¿por qué? Pues porque el derecho moderno no está hecho para eso. Yo hablaría más de una transformación, no de una adaptabilidad, ni siquiera de un vacío, porque el derecho, insisto, el derecho se construye sobre una visión del mundo particular, que es, en realidad, es el capitalismo, ¿no? Entonces, el derecho moderno es capitalista, por lo tanto, ¿qué es? Pues individualista. Entonces, por tanto, ¿qué es? Va a privilegiar el intercambio de mercancías y los sujetos que pueden ser capaces de hacerlo de manera individual. Los derechos humanos también nacen así, se han vuelto una herramienta muy eficaz, ¿no? Está bien, pero también no hay que perder de vista el origen, ¿no? También nacen así los derechos humanos, acuérdense, en la historia oficial de los derechos humanos es la colectividad contra el individuo aislado. La colectividad te quiere matar, te quiere destruir, te quiere robar tu casa, te quiere quitar todo, ¿no? Esa es la colectividad. Entonces, el principio comunitario, la comunalidad, la vida comunitaria de la que hablaba Alfredo, pues no es así. Al contrario, es de complementariedad, es de ayuda mutua, de compromiso, de responsabilidad. Entonces, son lógicas diferentes. Cuando el derecho se construye en una lógica determinada, pues no se trata de un vacío, porque simplemente ni siquiera lo vio, ¿no? Para el derecho no existe eso, no existía. Ahora le reclaman que debe de responder a esto, pues entonces debe de haber una transformación, ¿no? Más que un vacío, o una laguna. Entonces yo creo que preguntarse eso, ¿para qué? Pues atreverse, y eso yo creo que es una sugerencia para todas y todos acá en sus procesos de investigación, que ese trabajo es de ustedes. Atrévanse a dar un pasito más adelante, atrévanse a construir categorías e incluso a proponer cuestiones que sean decoloniales, ¿no? Es decir, que sean los mismos nombres comunitarios de protección de uso, ¿no? Comunitario, el que sean esos los nombres, ¿no? Cuando se hable de derecho indígena, que se hable del derecho con el nombre y el apellido del pueblo del que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, son solamente sugerencias para que se adueñen también de sus investigaciones y que se atrevan a salirse como que del huevito un poquito, siempre y cuando esté fortalecido metodológicamente, ¿no? Las categorías, los conceptos que ustedes usan o que se atreven a proponer, explíquenlos muy bien. El que no exista no significa que no puedan existir en su trabajo de investigación si están bien sustentados. Entonces yo les animo en general a ello. Pues muchas gracias. Esos serían mis comentarios y felicidades, José Luis. Muchas gracias. Gracias, doctora. Por último, vamos a escuchar al doctor Jacobo Mérida. Adelante, por favor. Gracias, maestra. José Luis, yo te felicito. Es un trabajo que está ubicado en una línea, y no la vayas a soltar, en una línea de construcción jurídica, ¿no? Yo creo que la doctora Claudia nos ha ilustrado muy bien de cómo está funcionando esto del derecho, de esto de que habla ella de la racionalidad jurídica, ¿no? De la racionalidad en general, ¿no? Que es una cuestión de perspectiva de las personas. Bueno, toda esta cuestión que ella ha comentado claramente, siento yo que te va a ubicar en un proceso en donde vas a tener que distinguir en este campo de la propiedad intelectual, de estas cuestiones que tú estás proponiendo. Vas a tener que distinguir lo que es hoy en día la propiedad intelectual
cómo surge la propiedad intelectual, cuál es la naturaleza de la propiedad intelectual y este concepto de espiritualidad que tú manejas, ¿no? Está claro que las cuestiones de propiedad intelectual, desde mi perspectiva particular, son cuestiones de dinero. O sea, al final surge desde el ámbito de el comercio, ¿no? Entonces, yo siento que tienes que definir este ámbito y cómo debe ser tratada esta espiritualidad que tú mencionas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta espiritualidad? O sea, ¿cómo va a impactar esto? Porque definitivamente no está en el radar del derecho de autor, ni tampoco, o sea, ¿cuáles son? Se va a tener que excluir este bien del comercio, se va a tener que definir, se va a tener que materializar, se va a tener que registrar. O sea, yo creo que ese sería la gran aportación de tu parte. ¿Cómo debes de tratar el derecho a la propiedad intelectual, este elemento que tú nos estás dejando claramente esta cuestión? Entonces yo siento que, como planteaba la doctora, hay que arriesgarse. Yo diría, bueno, ella planteaba dentro del enseñamiento que hacía, bueno, bien sustentado, sí, porque ella es una persona muy rigurosa en todos sus conceptos, pero yo siento que además de que estén sustentados, pues sí, deben de tener un manejo claro de su investigación para que se puedan atrever a estas cuestiones, ¿no? Y yo siento que en el ámbito de la propiedad intelectual no es un atrevimiento, sino que el tema es que tú tienes que precisamente de proponer, porque te vas a encontrar con muchos límites de la materia que no te van a permitir llegar. En los casos particulares, yo te recomendaría checar el tema de la regulación en Guatemala. Creo yo que por ahí, porque al final, por ejemplo, si tú hablas con, con, eh, con personas que son expertas en el tema del derecho intelectual, te van a decir, bueno, a ver, cuestiones muy, muy pragmáticas, te van a preguntar, oye, bueno, yo quiero hacer un convenio y ¿con quién lo veo? O sea, ¿quién es el dueño de esa espiritualidad para que me digas todos esos temas que son técnicos totalmente? Tú los tienes que definir, precisamente porque estás proponiendo este concepto de espiritualidad que no está desde el ámbito de esta cuestión del trabajo que estás proponiendo. Creo yo que vas en muy buen camino, no lo sueltes, pero sí es importante que te digamos a qué te vas a enfrentar. Y lo que te vas a enfrentar es que vas a tener que proponer, atreverte, como decía la doctora, a proponer conceptos nuevos, consecuencias jurídicas nuevas que te pueden llegar a generar alguna propuesta. El vacío legal es evidente, pero esto evidente si tienes que definir, bueno, cómo se debe dar ese tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que debe de hacerse ante esto? El proceso que se debe llevar para protegerlo o no. Yo creo que ese es tu gran reto, ¿no? Reitero los comentarios para ti y para todos los compañeros. Eso es en el ámbito de pues generar un trabajo cada vez mayor, fructífico para sus investigaciones, y deseo que culminen sus investigaciones desde un ámbito lógicamente adecuado para generar su examen y lógicamente adquirir el título de la maestría que estén llevando. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Doctora Claudia Araceli Mendoza Antúnez, doctor Jacobo Mérida Cañaveral, agradecemos sus participaciones, retroalimentaciones y observaciones a cada uno de las y los estudiantes. Asimismo, agradecemos la presentación de cada uno y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeros. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.